Yo le digo, tú eres responsable que yo duermo en un hotel, coma bien, y de todo mi gasto, porque te sirvo a ti. Y en esa cuenta, mínimo a la semana hay 15 pesos. A veces hay 2.000 a la semana. Y a mí yo creo que a mí nos anda 5.000 a la semana. Y al mes me tiene que yo no sé quién lo pone, la verdad que no sé quién lo pone. Pero de haber dinero hay dinero. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo el Dios sobrenatural. Un Dios de milagros. Un Dios que si yo soy fiel con mi diezmo y mi ofrenda, Él prometió, yo sé. Por eso cuando le hablé hoy en la mañana, cuando yo dije, Señor, bueno, como yo no necesito plata, ahí no voy a dar mi privilegio. Y Dios me habló, me dijo, si tú no das, tú mismo te serás, porque no, tengo que darlo, ni loco me dará la plata, ¿no es cierto? Entonces, en lo sobrenatural es creer y te va a introducir en lo sobrenatural, en la fe. No hay otra manera. Yo te estoy queriendo y yo sé. Pero yo sé que antes que yo pase con el Señor, este ministerio será 10, 20 veces más de lo que es ahora. Será una iglesia poderosísima en todo un país. Y cada espiritualismo habrá una iglesia de miles y miles de miles. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo declaro y yo vivo pensando en eso. ¿Por qué? Eso es sobrenatural de Dios. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, pero sí es en la fe que Dios hizo. Yo les pido a Dios, porque el deseo de Dios me la bendición sana. Entonces, eso es Dios. De la manera, cuando hablamos del reino de Dios, es eso. Lo único que nos da acceso, ya se ve en el mundo natural, para que lo que toman, y van a ver a dónde yo lo voy a llevar a otro nivel. Pero cuando hablamos del reino sobrenatural, tienes que entender que es un reino sobrenatural. Y es un reino de poder, no solamente sobrenatural, sino de poder. Sobrenatural porque Dios puede hacer milagros cuando a Él se le da la gana. ¿Sabes por qué? Ha habido gente, yo no entiendo el dinero, lo que es el medio, 30, casi 40 personas. Hay gente que da testimonio que dice, yo no tenía plata para ir al evento Juan Will. Pero ¿qué hicieron las personas? Se decidieron creerle a Dios. Así, dijeron, Señor, yo te voy a creer a ti. En lo natural, con mi sueldo, lo regalo, ¿cierto? Es natural. Pero sobrenatural, Señor, yo te voy a creer. Al extremo, por ejemplo, que una de las hijas me llama un día antes de ir a Juan, me dice, apóstol, me dice, estaba pasando por un parque y me dice, y me encuentro una billetera. Y eso, pero se entiende, es escritora. Y me dice, yo lo he visto, al inicio me dio miedo a cogerlo, pero estaba atrás de la calle. ¿Y qué ha hecho? Dice, si yo lo cojo, yo lo voy a coger. Y se sentó en la banca, tuve que esperar, como una hora se ha pasado sentada ahí, esperando que alguien pase y diga, Señor, yo tenía una cartera por acá. Dice, si a mí me preguntaban, yo lo devolvía. Mi intención me dijo, bueno, sentarme ahí y esperar que venga el dueño o la dueña a recoger su billetera. Y pasó una hora, 2 horas, sentada ahí esperando que venga. Y nadie vino. Y después me llaman a ese apóstol. Ahí me cuenta, me dice, esto me ha pasado. ¿Y cuánto ya has contado el nombre? Se le digo, cuéntalo. ¿Cuánto había? 2.000 soles. Y me dice, ¿qué hago con el dinero? Le digo, ¿qué le estaba pidiendo a Dios? Me dice, mi pasaje y mi gata me llamó a morir. Digo, ¿qué te respuesta? De repente que te respuesta. Pero me dice, me ha sobrado. ¿Cuánto te ha sobrado? 800 soles. ¿Qué hago con eso? Y digo, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? Dice, Dios ha puesto en mi corazón que lo deje como primicia. Mira lo que hace Dios.
Porque tenemos que entender que es un Dios sobrenatural. Un Dios sobrenatural. Por eso cuando hablamos del reino, tienes que, en el momento que tú no puedes, que en tu mentecita es muy chiquitita, para no decir otra cosa, si te mente de COVID, no puedes creer. Tú tienes que abrir tu mente y decirle al Señor, decirle, Señor, a partir de ahora yo te voy a creer, haz lo que tú quieras. Y en toda mi vida, así en toda mi vida, te voy a creer, porque eres un Dios sobrenatural. O sea, cuando les hablé de rey, le dije que Dios mismo, tú tienes que creer a Dios para que pueda ver los milagros y las bendiciones y todo lo demás. Pero también el reino de Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando, perdón, es lo sobrenatural, pero también es un reino de poder. ¿Para qué necesito el poder? ¿Cómo desatamos el poder? Espera, no repetimos en la mañana. ¿Cómo se desata el poder? ¡Con tu boca! Mire, lo sobrenatural es Dios obrando soberanamente. A alguien le sacó la cartera y lo botó ahí por donde iba a pasar su hija. Eso es natural, porque nadie se loco que diga voy a dejarme que estar botando, ¿cierto? Ese es sobrenatural. Pero cuando hablamos de un Dios de poder, el poder no es que no esté en Dios, está en Dios, pero se activa cuando tú lo declaras. Espíritu de enfermedad del diablo. ¿Por qué no hacerlo? Si tú lo crees, escúchame bien, somos los primeros que lo hago, típicamente lo mira con la mayor. Mira la mayor hace 10 años. Tú simplemente el médico le encontró que tenía quistes y miomias. Y dijo, dio a luz y él siguió como si estuviera embarazada. Y dijo, tienes que operarte máximo los 3 meses. Y si no vas a tener problemas, puedes morir. Es mi hija. Como seres humanos limitamos un poco. Mi hija me dice, papá, es una maldición. Yo entiendo que los quites y los miomias son maldiciones generacionales. O sea, se transmite de generación en generación. Si yo le diga, eso contigo no va a acontecer. Por eso es importantísimo escuchar una palabra de un hombre, una mujer de Dios que le cree a Dios y entiende consecuencia de eso. Simplemente oré. Digo, tú le vas a creer a Dios, aunque te cueste, pero le vas a comenzar a creer con todo tu corazón. Oré por ella, cancelé, hasta el día de ahora ni siquiera lo han tocado, ya no tiene nada. Porque es, en primer lugar, yo le estoy creyendo a un Dios sobrenatural, pero Él me dio el poder a mí. ¿Dónde está eso? Os doy poder y autoridad. Lucas, hollar serpientes de escorpiones y sobre todo el poder del diablo, y a ti no te hará daño. Entonces, el poder viene cuando tú le crees a Dios, entiendes que eres hijo o hija de Dios, porque no tú puedes hacer eso, porque mira, anda ya que hombre izquierdo, no vas a entender nada, pero si te usar. ¿Por qué permite Dios ciertas cosas que nos acontecen? Si la palabra de Dios dice que todo lo que nos acontece es para bien, ¿cómo va a ser bien cuando tú te detectas lo que te diga? ¿No entiendes? Hay un infierno, ¿cierto? Pero cuando tú le crees a Dios y alguien ora, o tú misma por la fe declaras y quedas sano, wow, está bien. Entonces, ¿dónde te viene? Que lo que Dios hizo con tu vida, vas a encontrarte a otra persona, lo vas a encontrar a fe. Tú vas a decir, mira, ¿sabes qué? Ya tengo este problema. Yo también la tuve, pero ya no lo tengo, porque Dios me dijo, wow, ahí se convirtió en bien. Por eso, hijos amados,
Si ustedes no comienzan a andar en fe y declarando el poder de Dios en todo lo que se presente en cualquier área, en el momento que no lo hace, usted diluye el poder de Dios. No es que Dios cambie de poder, no, sino que en tu mente, en tu espíritu, tú diluyes o matas o aplastas el poder de Dios y Dios se lo va a obrar. Entonces, para que eso no te pase, tú tienes que estar convencido o convencida, segura, como decir, a ver, comienza enfermo para hablar por eso. Comienza a buscar a los enfermos. Así, comienza a buscarlos. A veces se va de la combi por ahí y alguien está conversando. Mi hijo, tengo que hospital por acá. Por el momento no interrumpo la conversación, pero después que tendrá que leer, ¿tienes un hijo? Permíteme la poner para que veas cómo lo hace. Pero ponte las pilas, ¿está lista ahí? Porque cada vez que tú lo accionas o declaras, esa fe crece en tu vida. ¿Me entiendes? Y el poder de Dios se va manifestando. Y eso no baja, crece. Por eso yo, cuando oro con personas que le creen a Dios, pero no sé que lo va a terminar. ¿Por qué razón? Porque yo activo diariamente mi fe. Y el poder que Dios me ha dado. En el momento, ¿qué pasaría que si yo dejé de orar por tener los unos? No voy a terminar con el poder de Dios, pero va a bajar el poder de Dios. Porque el poder de Dios se manifiesta cuando hombres y mujeres de Dios declaran lo que se pone. Por ejemplo, a los días actuales, no se puede conectarse 5 ni 6. Tienen que entenderse metas. Vamos a hacer, en este año, en 2023, vamos a llegar así. Y si usted lo toma, levante su mano, cierra los ojos. En este año ustedes tienen que terminar con 15 líderes de casa de paz. Escúchenme bien, en otras palabras, si hay 15 líderes, tiene que haber 15 casas de paz. Y si hay 15 casas de paz, van a pasar de las 100 personas. Pero tienen que creer. Lo tienen que creer. Ahora, ¿qué hacer? Escúchame bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hago para que se dé? 1. Eso anoten. Vayan a Dios con todo su corazón. Ya no estoy color, eso no existe. Si tú no estás cada día en la presencia de Dios y de la manera correcta, no es una cosa orar. Te puedes a orar, te arrodillas y durmiendo, eso no es oración. Eso no es intimidad con Dios. Intimidad con Dios es entender que en su palabra dice: yo estoy contigo. Entonces habla con Él. Así habla con Él, con todo tu vida, con todo tu Señor, empécelo al Señor, yo reconozco tu libertad. Y tú le has dicho, tu palabra dice que tú estás aquí, Señor. Así que yo no voy a creer, yo sé que estás aquí. Escucha, Señor, mi clamor. Comienza a alabarlo, comienza a adorarlo hasta que lo sientas. Y en ese proceso, el Espíritu de Dios mismo va a poner en tu espíritu que contra qué vas a pelear. Escúchame bien. No le mueves. Si el reino de Dios es real, acá en esta tierra hay dos reinos nomás. Es el reino de Dios y el reino de Dios es su reino. Tú y yo estamos en el reino de Dios. No podemos ignorar el reino de Satanás o de los demonios, porque también es otro reino. Entonces el reino de Dios es sacar de un lugar. ¿Cómo lo saco de un lugar al reino de tinieblas? Cuando la gente se convierte, ahí entra el reino de Dios. Cuando la gente se... Por ejemplo, ¿por qué nosotros crecemos en Lima? ¿Sabes por qué? Porque estamos así como le acabo de hablar. No tengo enfermo. ¿Dónde es la persona que tiene sed de Dios? ¿Dónde es la persona que es el brujo? Lo embrujado. ¿Dónde es la persona que toma una secta? Diciendo, ya hay muchos, esa gente que llama Ikusi, los israelitas, gente atormentada por demonios, es una secta diabólica. Entonces, la gente está pila, son uno de esos.
y va y ora, lo libera, lo hace que renuncie a los demonios y se convierte. O gente que se sana. En una casa donde la gente se sana, escúcheme bien, viene el enfermo, viene la mamá, viene el papá, viene el otro, y de inmediato por una casa más. Así le pasa por una casa más. Porque ¿cuál es la estrategia que yo les enseño ahí? Van y oran con fe, y van uno, y van dos, y van tres, no se cansan hasta que se sanan. Y luego le dicen a la dueña o al dueño de la casa: te queremos ir ayudando. ¿Y quién no va a querer hacer? ¿Podemos ir a la casa? Sí, venga. Y cuenta, Señor, que te la casa, pero ya hay una casa de más. Y de esa manera crece y no para. Entonces, ustedes como líderes tienen que tener esa mentalidad. Les hablé en el mundo secular, les hablé en el mundo espiritual. Un líder es una persona que tiene talento, que tiene dones, que tiene talento dado por Dios, que tiene habilidades que otros no tienen. ¿Cuál es la habilidad? Conquista. Yo tengo que ver la casa. Yo no me contento con uno. Tengo que abrir otra casa, tengo que abrir otra casa. En los negocios, hoy tengo esto, yo tengo que crecer. Y si no me va bien acá, en este mercado, me voy y pongo sitio. Pero de crecer voy a crecer. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. Quiero abrir su entendimiento en eso. Y Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque si tú trabajas para Dios, ¿cómo Dios no te va a bendecir lo secular? El problema, ¿qué dice la Escritura? El que persevera hasta cuándo? Hasta el fin, ¿será? Si tú no te puedes cansar, es verdad que puede pasar un momento de saliendo, un momento de pruebas, un momento de... Eso es normal. Pero tú tienes que persistir por sobre eso. La palabra persistir es que aunque pase lo que pasa, que se salga el hueco por allá y se lleve la mitad de la gente, tú persistes. Eso te da derecho a entrar en la vida eterna y el derecho a triunfar sobre la vida. Amén. Eso es lo que tienes que seguir. Ahora, ¿qué necesitas para que eso se convierta en una realidad? Entender que Dios es real, que está vivo. Y Dios es un Dios sobrenatural. En otras palabras, eso te debe alentar para que nada te detenga, para que avances. Es un Dios que te ha dicho: recibiré cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, recibiré. Vamos, Hechos. Déjame abrir con eso, puedes poner otro lado, en Lucas. Vamos a leer el primero de los Hechos. Hechos 1. Para echar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Ahí lo tengo entonces. Primero con Hechos 1:8. ¿Qué necesito para que sea verdad? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el límite entre el Puno y Bolivia. Así que hasta ahí te va a mandar el Señor, pero ahí te va a mandar Dios para que vayas y digas, escúcheme bien, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me prosperó, y por eso estoy para decirte que Dios sí es real y existe. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, todos ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo voy a orar personalmente por cada uno de ustedes.
para que sean entendidos más del poder de Dios. En otras palabras, sean llenos más del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que lo vimos en Jesús. El problema es que ni cuenta se dan. Pues tú tienes el poder. Ahora vamos a Lucas. De Jesús. Lucas 4:3. Lucas 10, 19. Mira lo que dice Lucas 10. Mira lo que dice Dios mío. Mira lo que dice Jesús. Y aquí os doy potestad. La palabra potestad es poder. 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 ¿Poder de qué? De hollar, serpientes. La palabra hollar es eso, aplastar. La palabra hollar significa destruir. Pues el reino es la grandeza. El reino es para destruir al diablo y su demonio. El reino, cuando tú lo tienes claro, es para derrotar toda obra del diablo. Es para deshacer la enfermedad de tu cuerpo. Es para deshacer la pobreza de tu vida, de tus finanzas. Para eso es el reino. Y si no, tampoco me buscan las iglesias. Donde aceptan que están enfermos, donde aceptan agujas, no pues, eso no es reino. El reino es para gobernar. El poder de Dios te da. Cuando tanto te salen malas cosas, una cosa te sale mal, eso no sale mal. Y el diablo me mentiroso, me cansé de te robando. Me cansé que tú me estás quitando. En el nombre te echo fuera. Y después de lo que le allá. Todo lo que tú haces en la tierra y lo que tú desates, entonces, ¡anda la pobreza! ¡Échalo fuera en el nombre de Jesús! Y Dios dice, yo aquí ya lo estoy haciendo. Y ahora, Señor, yo desato la bendición, Señor. Y bendigo, desato, bendigo. Te garantizo. Dios dice, yo también te voy a bendecir. Claro, mis hijos, es la clave. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Yo quiero que escuchen la voz de Dios en esta tarde. Escuchen la voz de Dios. Nada más. Y dice aquí, os doy potestad o poder de hollar. Cuando habla de serpientes y escorpiones, habla de todo tipo de demonios. Y al final es, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás y su demonio, no hay otra persona. ¿Y qué dice ahí todavía? Él no les podrá hacer ningún mal, no te hará daño. ¿Cómo va a estar empezando? Es que me está yendo mal, no me habrá embrujado esa que me critica, que me ¿hasta cuándo? No me habrán hecho brujería, por eso. Ay, Señor. Rompe con esa manera de pensar. Tú levántate cada mañana por eso. Ora a Dios, dile, Señor, soy tu hija y tu palabra dice que todo lo que en este día mi mano tocar será prosperado. Yo lo creo, lo declaro. Este es el mejor día. Levántate con el ánimo correcto, conforme al plan de Dios, y declara. En este día voy a vender. Ayer no vendí, pero en este día yo voy a vender. Señor, oh Dios, tu palabra es lo que yo desato. Señor, yo desato bendición, Señor Dios. Y todo estorbo, todo el diablo, toda envidia, toda palabra que yo he hecho fuera, lo vas a haber hecho. Lo vas a haber hecho, lo vas a haber hecho, lo vas a haber hecho. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo. Y termino con dos cositas. Para que el reino se haga realidad, es un reino sobrenatural, eso es así. Es un reino de poder, lo tienes que declarar tú. Tienes que guardar en tu corazón que tienes un padre. ¿Me tienes al apóstol Maldonado? ¿Me tienes a mí? Si no le crees a Samuel, no hay problema. Pero me tienes a mí.
Yo no vivo aguja. Así que si yo no vivo aguja, tú tampoco vas a servir aguja. ¿De acuerdo? Así es más sencillo. Dos, escúchenme bien. Para los líderes, específicamente para ustedes. ¿Cómo yo entiendo el reino de Dios? Por el conocimiento revelado. ¿Cómo se obtiene el conocimiento revelado? Escúcheme bien. ¿Cómo yo entro en el conocimiento revelado? No pueden dejar de orar. Como usted no. Salvo que amanezcan muertos o muertos. Después que amanecen muertos o muertas, pero mientras están vivos, así te amanezcan con el dolor de no sé de qué, de nariz, de muela, de oreja, de pie, no sé. Pero tú estás en la presencia de Dios diciéndole, Señor, revélame tu mente, muéstrame, Señor, enséñame. Revélame, Señor, yo entiendo. ¿Por qué razón? Escúcheme bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3? ¿Qué dice? Clama a mí que yo te... ¿Cómo Dios te va a engañar? ¿Cómo Dios te va a decir? Si tú me buscas o me clamas, yo te voy a responder, y que tú estés clamando y que no te responda, no puede. Perdóname. Mejor no digo más. Si Dios te está diciendo, si me clamas te va a responder, ¿cómo no te va a responder? Te va a responder. El problema es que no lo